Listo, volvemos con nuestros participantes. Muy buenas tardes, ya casi noche, ya va siendo pues más de las 6. Bienvenidos nuevamente, mencionaba, a esta sesión de nuestro webinar convocado por la Red Colombiana de Oficiales de Protección de Datos, la firma Futurlex. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Gilbert Corrales, que ya es un asiduo participante de nuestras sesiones. Ya, pues hemos tenido oportunidad de compartir con él otros espacios. Ahorita le voy a pedir a Gilbert que se presente y podemos dar pues por iniciado como tal el día de hoy nuestro webinar. Este webinar básicamente lo hemos presentado para poder compartir acerca de esta novedad, la reciente expedición o la reexpedición en cuanto a la actualización de esta norma 27701, una norma estándar eh, relacionada con los sistemas de gestión de la protección de los datos o la privacidad, como se conoce también. Es que en su versión 2025 hoy ha realizado una serie de importantes cambios y le hemos denominado a este webinar la evolución en la gestión de la privacidad, claves y estrategias para un programa de gestión en materia de protección de datos personales. No sé si se dan cuenta, pues es un tema de mucho interés para las organizaciones, para las empresas, para todas aquellas entidades y organizaciones destinatarias o sujetos obligados frente a las normas de protección de datos. Vamos a hacer el día de hoy tratar de compartir esa intersección que a nivel de un programa de protección de datos se tiene desde el punto de vista normativo, pero también, por supuesto, a discutir y a tener elementos relacionados pues con otros sistemas de gestión, por supuesto, temas relacionados con la ciberseguridad, temas relacionados con la gobernanza, incluida la gobernanza de los datos y, por supuesto, también hoy por hoy una tecnología bastante utilizada a día de hoy pues en las organizaciones como lo es la inteligencia artificial. Entonces, vamos a tener un espacio de unos eh, 50 minutos en total para presentar estos puntos que estarán a cargo del ingeniero Gilbert Corrales y tendremos también un espacio de preguntas. Me gusta siempre anunciar que podemos tener un corto espacio de inquietudes, de que ustedes nos cuenten también sus propios puntos de vista, sus comentarios frente a lo expuesto y por supuesto, con todo gusto, estaremos dichosos de responder. Simplemente para no extenderme, para de pronto quienes no me conocen, mi nombre es Iván Darío Marrugo. Yo soy director, fundador de la firma Futurlex, que básicamente es una firma consultora en materia de privacidad, ciberseguridad y temas de transformación digital. Ya llevamos bastante tiempo en el mercado, ya tenemos un tiempo de recorrido interesante y hemos estado trabajando pues desde los primeros albores de la ley de protección de datos en el país. Hemos colaborado con muchos tipos de proyectos de empresas en todo el territorio nacional. Ya tenemos una experiencia bastante alta en los programas de protección de datos, por eso este tema para mí es bastante central, bastante nuclear en lo que hacemos y por supuesto esta norma y en conjunto con otras han salido también a la par de la 27701 en su versión 2025, surgió también la norma que permite auditar a las empresas certificadoras
por lo que, pues para todos aquellos que están interesados, seguramente esto será también un tema de mercado, un tema muy interesante desde el punto de vista profesional. Y por supuesto, lo que hace la red es una iniciativa precisamente de Futurilex. Yo siempre he dicho que pues se trata de un esfuerzo en conjunto, aunque a veces soy yo la cara visible, pero en realidad pues es un hijo que venimos teniendo desde hace ya algunos añitos. Formalmente en el 2019 le dimos esa largada y hoy por hoy creo yo que es la red de profesionales que aglutina y que incorpora pues el mayor número de profesionales alrededor de este tema. Fíjense que en LinkedIn somos un grupo de más de 800 personas que tratamos precisamente de compartir, de generar espacios como estos, de generar sinergias, por supuesto, y todos estos son elementos supremamente relevantes para este tema de la privacidad y, por supuesto, para lograr mayor profesionalización. Ya tenemos avances en los proyectos de protección de datos que en este momento cursan en el Congreso. Y pues bueno, todos esos son elementos que nos permiten precisamente ver la importancia de tocar estos temas y por supuesto, por eso es un poco la razón de ser y que pues buen momento para compartir acerca de este estándar que llega pues en su actualización en un muy buen momento y por supuesto que interesante tenerlos aquí en este espacio también a todos. Vamos a dejar la sesión grabada, seguramente luego la podremos compartir a través de nuestras redes, en el canal de YouTube y algunos otros espacios. Entonces, sin más preámbulos, yo quiero pasar precisamente pues a uno de los puntos que les quería mostrar. Yo nada más quería traer esta pequeña filmina porque me parece muy interesante y en estos días y hace, pues seguramente cuando estábamos programando y craneando este asunto, yo veía este tema como algo crucial, algo que debemos siempre tener muy en nuestros sentidos. Y es porque a veces noto que sucede lo contrario, sucede que nos aislamos, sucede que vemos la protección de los datos o vemos los temas relacionados con la privacidad solo desde el punto de vista legal y solo desde el punto de vista de la norma en este tipo. Por supuesto, hay que tener el panorama completo, porque a veces cuando nos enfocamos en una sola cosa, pues perdemos de vista parte de esos otros elementos que son sustanciales para esto. Fíjense que esto es una interrelación, esto precisamente es una intersección de cosas. Aquí normalmente en el medio, por supuesto, son los tres elementos donde tal vez hay puntos de conexión mayor, pero tener presente que la gestión de la protección de los datos incorpora elementos de privacidad. Sin seguridad, recuerden que no hay protección de datos que valga. Y también fíjese elementos como, y ya salen a reducir normativas estándares también como la ISO 42001. Entonces, todo eso crea, fíjense, todo un escenario global donde incluso la multidisciplinariedad también tiene que ver, donde incluso fíjense que elementos relacionados con esa diversidad de saberes, diversidad de experiencias, juegan un papel supremamente importante para las organizaciones, porque esto va más allá desde la simple visión o un punto de vista que un abogado, que una persona del área jurídica o alguien del área de cumplimiento pueda tener. Esto tiene que convertirse en un tema que a nivel organizacional se hable en todos los niveles y además en todas las esferas. Entonces, yo quería simplemente resaltar esa importancia de tener este panorama amplio, de tener esta visión holística, de tener una visión y permanecer nosotros abiertos a que no nos cerremos precisamente y no concibamos la privacidad como algo excluyente o algo que me hablo en un entorno cerrado y simplemente me concentro netamente en algo relacionado con el cumplimiento.
El día de ayer tenía la oportunidad de hacer un entrenamiento por una gran empresa y recordábamos esto, mire, las sesiones de entrenamiento, la actualización, nada más el contarle a las empresas lo que ha pasado y lo que ha estado sucediendo en este 2025. Fíjense que tenemos sanción a World Foundation por los temas de WorldCoin, las sanciones a la vivienda y a Scotiabank. Tenemos, mejor dicho, más elementos normativos, dos circulares expedidas y una tercera ya en capilla ardiente para salir. La Autoridad de Protección de Datos supremamente activa en todos estos temas, entonces no podemos quedarnos rezagados y por supuesto ahí también entra la red de oficiales de protección de datos como ese espacio para compartir y por supuesto para traer todos estos temas a cada uno de los profesionales. Entonces yo no los aburro más con estos puntos, simplemente quería plantear esos cortos elementos y entonces, Gilbert, ya con este público, permíteme un segundo, voy a darte, porque no sé si ya puedes compartir, confírmame por favor. Y, y podemos entonces ir dando inicio. Si me confirman allí desde el chat, a quienes están por acá compartiendo con nosotros de dónde nos están escribiendo. Me interesa mucho. Si ya conocen la red colombiana de oficiales de protección de datos, ahorita al final les voy a dejar una invitación directa a ese espacio. Y pues quienes quieran compartir también, por supuesto, por ahí, desde dónde se están conectando el día de hoy, muy bienvenidos entonces. Gilbert, ya estamos viendo la presentación. Si quieres, podemos ir dando inicio. Gilbert, bienvenido y te dejo entonces con este público escuchando. Bueno, muchas gracias, Iván, y agradecerte el espacio y poder estar compartiendo aquí. No sé si caes en cuenta que hace 3 años hicimos un webinar Sí, similar a este, correcto. Así justo es. cuando se había lanzado la, pues se cumplían los 10 años de la ley 1581. Entonces, estaba recordando eso. Listo, entonces, pues arrancamos. Agradecerte pues este segundo ejercicio con esta norma y esperamos que las expectativas de los asistentes se puedan cumplir. Entonces, pues como lo decía Iván, ahí están viendo mi presentación, ¿me confirman, por favor? ¿Sí la Sí, están Gilbert, viendo? se ve Ok, perfectamente. Así es. bueno. Entonces vamos a mirar esa evolución porque en el fondo estamos hablando de la evolución, o sea, precisamente por eso hacía referencia a los 3 años y qué ha pasado en esos 3 años y lo que tú planteas, ¿sí? La evolución de la privacidad y esas claves para gestionar la protección de los datos de manera exitosa. Entonces vamos a tratar de abordar de esta manera. La presentación, pues ya les indico un poco de mi perfil, una pequeña introducción. Vamos a mirar esa relación cuando Iván nos hablaba de ciberseguridad, inteligencia artificial, bueno, y la protección de datos, digamos, están muy relacionados. Entonces vamos a dar un contexto antes de abordar, digamos, los cambios de la norma en esa relación, en ese matrimonio de seguridad de la información y protección de datos. Ahí nos vamos a apoyar en la norma 27001 y que nos va a servir para mostrar, digamos, cómo se desprende, digamos, la actualización de la norma, cómo se desprende como un sistema independiente. Recordar esos aportes que hace 3 años hablábamos que hacía la norma en su versión 2019 a lo que se conocía como un programa de protección de datos personales. Después nos enfocaremos en el corazón de la charla, que es esos cambios de manera general. Estaba haciendo cuentas ahora y apenas tiene 15 días de haber sido publicada la norma oficialmente. Entonces estamos hablando de 15 días, o sea, como dicen los panaderos, recién salida del horno. Y vamos a reiterar ajustando algunas recomendaciones que hace 3 años decíamos frente
al uso de la norma y la implementación exitosa de la protección de datos personales. Y abrimos el espacio que ya Iván nos indicó de preguntas. Bueno, ya Iván hizo su presentación. Yo hago una presentación corta, pues digamos, mi nombre es Gilbert Corrales Rubiano, he sido consultor del Ministerio de las TIC, he trabajado con la Organización de Estados Americanos, con el Programa de Naciones Unidas y tengo, digamos, una trayectoria de trabajo con varias universidades del país. Actualmente, digamos, muy enfocado en temas de ciberseguridad, trabajando con varios programas asociados a la protección de datos. He sido parte del Comité 181 y allí, digamos, hay algo importante que pues, quiero resaltar. En 2020, cuando estábamos en plena pandemia, y me invitaron por primera vez a participar en el Comité 181 del ICONTET. Yo venía de hacer mi tesis de la primera maestría que hice en ciberseguridad. Yo he hecho 2 maestrías, ahí lo pueden ver. Una que terminé hace poco, en el mes de julio, en ciberseguridad y privacidad, sobre todo enfocada en el reglamento europeo, porque la hice en una universidad española, y ciberseguridad y ciberdefensa, que la hice en la Escuela Superior de Guerra. Mi tema de trabajo fue precisamente implementar una metodología para reportar el inventario de base de datos que hay que hacer al registro nacional que lleva la CIT. Entonces, con todo ese ejercicio, que fueron pues, varios años de trabajo e investigación, llegamos al comité y ante la pandemia propusimos, pese a que no estaba en la agenda de normas que se iban a estudiar, que definitivamente frente a lo que significaba el aislamiento y todas estas tecnologías que nos permitían manejar el aislamiento, íbamos a tener situaciones que ameritaban reforzar la protección de datos personales. Y un poco de manera anecdótica, no fue sencillo, digamos que, pues claro, este acaba de llegar y cómo propone eso, y finalmente había una figura y era que se queda un comité ad hoc para tratar una norma que no estaba en el plan que habían definido el año anterior. Y empezamos a trabajar, finalmente se hace la traducción de la norma, incluso aquí quería mostrarles, ustedes me dicen si están viendo allí un archivo PDF que estoy colocando. Sí, ¿Sí? sí, como en una Bueno, ventana, exacto. eso sí. Eso, ese formato que ustedes ven allí es el formato que uno utiliza y ustedes lo pueden hacer y una vez los invito, miren, en el Comité 181 y los otros comités de ICONTET están abiertos a la participación y la mejor manera de sumergirse, digamos, en este campo de los estándares es participar del comité. Obviamente es ad honorem, pero uno puede participar aquí. Esto que ustedes están viendo aquí son observaciones que yo hice a la versión que hizo el traductor, la persona que hizo la traducción de la norma, y una de las funciones principales del comité es localizar la norma, ¿sí? Entonces, vamos a ver en la presentación que en la norma se habla de controleros y procesadores, controladores y procesadores, un término que en Colombia corresponde a responsables y encargados. Y eso que parece pues ser muy sencillo, pues resulta que si yo saco una norma con eso, pues vamos a tener dificultad en la implementación porque no se corresponde a la traducción de nuestro país. Entonces, uno lo que hace en estos ejercicios es precisamente hacer esos comentarios. Entonces, uno empieza a revisar cada uno de los puntos y el formato es así. Pues la entidad, porque siempre se hace a título de una el numeral, y esto que están viendo aquí fueron los comentarios que hicimos en su momento de esa versión que se había traducido. Pero digamos que para acortar, digamos, la nota, pues finalmente el 16 de diciembre del 2020 Colombia adopta la norma 27701, que había sido expedida el año anterior, por eso hablamos de la versión ISO/IEC 2019, y en el 2021 se volvió la norma estrella, según nos decían el personal del ICONTET, la norma estrella porque todo el mundo quería tener esa norma, porque la necesitaba,
para implementar de manera adecuada el tratamiento de datos personales. Entonces, quería hacer esa pequeña introducción aquí en mi presentación. Pues ya les decía, tengo esas 2 maestrías en ciberseguridad, una con enfoque en ciberdefensa, otra en privacidad. Tengo una maestría en administración de empresas, una especialización en sistemas de información y una especialización en derecho administrativo. Y de base soy ingeniero electrónico. Tengo 3 certificaciones internacionales. La certificada en ciberseguridad del ISC cuadrado y 2 de ISM Forum de España, que es profesional certificado en protección de datos y profesional certificado en ciberseguridad. Y las normas de auditor 27001 y 20001. Entonces, empecemos esta introducción con esto. Este libro que me gusta mucho porque tiene como título Una sola gestión, un solo equipo. Y, y muchas veces cuando estamos hablando de implementar estas buenas prácticas, pues bajo los techos, digamos, de las normas empiezan a crearse islas. Y ese libro habla de que no, debemos evitar que existan esas islas porque es una sola gestión, la organización es una sola, ¿sí? Y somos un solo equipo y tenemos que evitar que a la luz, a la sombrilla, digamos, de estos sistemas, dividamos la empresa. Lo que tenemos que mirar es tener un sistema integrado de gestión donde cada una de esas gestiones, la protección de los datos personales, la seguridad de la información, el tema de la gestión ambiental, el tema de la calidad, el tema de la salud ocupacional, etcétera. Todos esos temas que se gestionan dentro de la organización para que pueda cumplir su misión, sus objetivos y alcanzar su visión, pues se tienen que hacer bajo la sombra de un sistema integral. Entonces, en este libro estaba esta parte que decía, mire, en la ISO 9001 en el 2008, estamos hablando de hace 17 años, en esa norma se había incluido como propiedad del cliente los datos personales, ¿sí? En procura de que los sistemas de gestión de calidad de las empresas que adoptaran la norma 9001, pues contribuyeran a la protección de la intimidad. Y aquí es donde, y me parece un hito importante que esa norma, que era de la implementación de requisitos para la implementación de sistemas de gestión de calidad, ya hablara que los datos personales son del cliente, ¿sí? Y entonces, y lo empezaba a incluir como parte, ¿sí? De esa propiedad que tiene el cliente en estos sistemas, fuera de otras propiedades que habla la norma, pero en el objeto, digamos, de nuestro interés. Y empieza ese matrimonio de cómo estos sistemas de gestión empiezan a ayudar a proteger la intimidad. Nosotros tenemos que mirar que ese matrimonio seguridad y protección de datos, cuando uno revisa la norma 27001, que es de la cual se desprendió, digamos, la norma 27701, ya planteaba aquí en el anexo 5, controles organizacionales, decía lo siguiente como uno de los controles, y decía, privacidad y protección de la información de identificación personal, entiéndase datos personales, y entonces decía, la organización debe identificar y cumplir con los requisitos relacionados con la preservación de la privacidad y la protección de esos datos personales de acuerdo a las leyes y regulaciones aplicables y los requisitos contractuales. Esto es una norma internacional. Entonces, cuando yo aplico esta norma de seguridad de la información y ciberseguridad y privacidad con el nombre que se le dio en su actualización en el 2022, pues estamos hablando de que es el estándar. Entonces, cada país, quien vaya a implementar en cada país, pues tiene que hacer esto que ustedes están viendo aquí. Entonces, ¿aquí qué estamos haciendo? Pues estamos diciendo que el régimen colombiano que responde a esas leyes y regulaciones, pues es el que está compuesto por la ley 1266, la 1581 y un par de leyes que han desarrollado, digamos, también ese derecho consagrado en el artículo 15 de nuestra Constitución y los decretos reglamentarios, el 1377, el 886, que están compilados hoy en el decreto único. Pero aquí lo importante es hablar que desde seguridad de la información, digamos que ha siempre estado presente como un control, ¿sí? Y si miramos ese marco regulatorio,
si ustedes revisan los principios de la ley 1266 y revisan los principios de la ley 1581, hay un principio que es casi como un copy-paste y es el principio de seguridad. Y ahí es donde surge, digamos, esa conexión, ¿sí? Entonces, para implementar, digamos, ese derecho que tenemos a la protección de nuestros datos personales, a través, digamos, de ese principio y las disposiciones que están en estas leyes y esas regulaciones, pues resulta que la seguridad tiene esos elementos de control que nos van a ayudar a cumplir con los otros principios que están en ambas leyes. Entonces, aquí vemos otra vez esa relación que existen entre estas normas específicamente. Devolviéndonos un poco a lo que hacíamos en ese entonces, en ese webinario, un poco lo que hemos venido trabajando, el gobierno, como ustedes ven aquí en este mapa, pues tiene una necesidad y es de nueva legislación y nueva regulación, ¿sí? Para regular comportamientos. Por ahí estaba viendo un libro de seguridad que hablaba precisamente de que pues, las personas buenas no necesitan de las leyes para saber cómo comportarse y las personas que no necesariamente encajan de esto, pues son las que necesitan precisamente esas leyes para tal vez saber cómo deben comportarse. Me pareció interesante esa reflexión. Entonces, aquí hablamos que esa preocupación pues nos lleva a impulsar, obviamente es en el Congreso de la República que finalmente pues se van a redactar esas leyes, pero ellos tienen la necesidad de que finalmente pues existan esas leyes que van a regular comportamientos y los decretos que regulan eso. Digamos, esa vista desde el gobierno nacional, ¿sí? Que requiere, digamos, esa legislación para regular comportamientos. Pero del otro lado están las entidades públicas y privadas que tienen que cumplir con esa legislación. Y aquí, si bien hablamos del principio de responsabilidad demostrada, pues hay un componente que no lo neguemos, pues tenemos que hacer cumplimiento de esas disposiciones. Entonces, en este enfoque, pues lo que teníamos nosotros era en ese modelo que los aspectos de seguridad que están planteados en esa norma de seguridad y ese control que debíamos ahora de tener en cuenta la legislación de cada país en materia de privacidad, pues es el que va a ser el impulsor para definir objetivos que tenemos que llevar a ese proceso de gestión de riesgos. Entonces, analizar las amenazas, los riesgos asociados, los objetivos de control y de esos activos, en este caso, de los activos asociados a los datos personales, que como ya vimos en el casi primer slide, no son nuestros, son de nuestros clientes, son de nuestros empleados, ¿sí? Y tenemos que plantear una serie de controles. Entonces, con este contexto, pues finalmente hablábamos desde 2015 que salió la guía de la CIT, hablábamos de la protección de datos personales, teniendo en cuenta esos tres derechos: conocer los datos, actualizar los datos, rectificar los datos, y que uno puede esquematizar como lo tenemos aquí. Aquí tenemos el titular. Ese titular, pues, es dueño de unos datos personales que sumados configuran su información personal y que los procesos de la organización en diferentes áreas los tratan, ¿sí? Entonces, hay alguien que captura el dato, hay alguien que lo almacena, hay muchos procesos de la organización y esto simboliza funciones, tienen la función y dentro de sus funciones pues requieren esos datos, ¿sí? Hay otros que los eliminan y ese es el ciclo de vida, digamos, de los datos personales. Entonces, aquí es la conexión con los procesos de la organización. El titular, pues, le ofrecemos servicios, y aquí un enfoque de servicios y detrás una serie de capacidades que nos van a ayudar a que esos servicios se puedan prestar, ¿sí? Y tenemos acá, entonces, la protección de datos personales, la política de tratamiento de datos personales, como ese contrato que suscribo yo con los titulares para hacer el tratamiento de sus datos personales en los procesos de la organización. Y esos tres servicios que implementan pues esos requisitos que están en la ley: conocer, actualizar y rectificar, ¿sí? Y por acá pues está el rol de protección de datos y digamos, un poco ese enfoque que apuntaba a ese programa de protección de datos personales y que les decía yo que en el 2015, preocupados los empresarios por esas multas de hasta 2.000 salarios legales mensuales
mínimos, salarios mínimos legales mensuales, que eran pues una cifra importante. Entonces, venga, yo quiero cumplir con la ley, pero pues ayúdenme. Entonces, la superintendencia construye, digamos, esta guía que en el fondo lo que está impulsando es construir un programa integral de gestión de datos. Pero los que han tenido la tarea de revisar la guía, en el fondo hay un ciclo de mejora continua. Cuando uno revisa eso, van a ver, los que de pronto lo no hayan hecho o los que ya lo hicieron, van a ver que hay una especie de ciclo y están anticipando lo que hoy esta norma que vamos a presentar nos está diciendo. Tenemos que tener un sistema de gestión de la privacidad para poder hacer efectivo, digamos, ese derecho que tienen las personas y generar valor. ¿Sí? O sea, que nosotros podamos generar, si es una entidad pública, valor público en el sentido que respetamos, tenemos ese sistema que nos va a permitir generar valor protegiendo los datos personales de los colaboradores, de los clientes. Y si es una entidad privada, pues de la misma manera en esos servicios que se prestan. Y aquí, ahora que Iván estaba conversando, me acordaba él estaba hablando del niño y cómo la asociación ha venido creciendo en 2019 y hablaba de ese niño, sí, ese hijo, porque estas organizaciones así se vuelven, digamos, como un hijo. Pues ese niño ya, Iván, creció de la adolescencia y ya no cabe en la mesa de los otros temas chiquitos. Hoy en día lo están invitando a la mesa de la alta gerencia. La privacidad ha ganado un papel importante en esa generación de valor que comentábamos antes. Y entonces hoy en día hablamos que este tema hace parte de la agenda directiva. Y una de las cosas que nos puede, digamos, ayudar a visibilizar esto es, hace 2 años, la CIT expidió su Guía Oficial de Protección de Datos Personales. Pese a que nuestro marco normativo no está oficialmente definido, pero se vio en la necesidad, en la guía de 2015 lo indican textualmente, pero esa guía no es vinculante. Entonces, pues simplemente lo llaman de esa manera, porque la norma, pues lo que dice es que hay que designar un responsable, un área responsable. Pero esperemos que en la actualización que se va a hacer de ese marco normativo, pues ojalá se plantee esta figura que existe en otros países, como en el reglamento europeo. ¿Sí? Entonces, pero lo que quiero llamar la atención aquí es que el tema, ese niño ha ido creciendo y hace 2 años la CIT ya planteaba una guía para ese rol tan importante que es el del oficial de protección de datos. Entonces, miremos lo que rápidamente, lo que tenía la norma en el 2019 para entenderla. Entonces, vamos a mirar. Entonces, ¿qué decía? Y aquí esto es muy importante. Era una ampliación de la norma de seguridad de la información. Y ya vieron ese slide donde existía un control. Entonces, para reforzar ese control, esta norma lo que hacía era ampliar, extender ese sistema de gestión de seguridad de la información, reforzando en el fondo controles para gestionar la protección de los datos personales y por ende la privacidad. Y establecía requisitos y directrices para hacer eso. Eso era básicamente esa versión que se lanzó en el 2019, que en Colombia se adoptó el 16 de diciembre de 2020 y ese era, digamos, lo que teníamos hace ya 6 años. ¿Qué buscaba? Pues facilitar el cumplimiento de las normas vinculadas, pues en nuestro caso colombiano, a la ley 1581, en el caso europeo al Reglamento Europeo de Protección de Datos, la posibilidad de certificar ese cumplimiento en la medida en que si tenía mi sistema de gestión de seguridad de la información y lo extendía, en algún caso donde tuvimos la oportunidad de trabajar con Iván, en una regulación que hacíamos para un trámite de habilitación, incluimos esta norma precisamente porque lo que se habilitaba allí era el tratamiento de datos personales de los colombianos. Entonces, posibilita esa certificación y plantea esos requisitos tanto para el responsable como para la figura del encargado, de acuerdo pues a nuestra legislación. Y una cosa importante, lo dijimos hace 3 años, se requiere que exista o que esté desarrollado un sistema de gestión de seguridad de la información en esa versión. O sea, yo no podía implementar
No, es que yo quiero tener un sistema, pero para gestionar la privacidad y la protección de datos personales. No, señor, tiene que hacerlo pegado. Estamos hablando del año 2019, Colombia 2020, tenía que tener usted implementada la 27001. Y eso pues implicaba, digamos, una limitante frente a hacia el enfoque que quería tener. No estoy diciendo, trabajo activamente en la implementación de sistemas de gestión de seguridad de la información bajo la 27001, pero era una limitante si yo quería, era como foco, implementar la privacidad. Entonces ampliaba la norma, tenía unos anexos de requisitos y la implementación de controles asociados pues a la privacidad, tanto para los encargados, ¿sí? Que son los controladores, como se llama en inglés en la norma, y los encargados, que son los procesadores, y estaban en 2 anexos. ¿Sí? Eso era. Entonces, básicamente la estructura era esta. La norma tenía un alcance, unas normas de referencia, unos términos y definiciones, una parte general y los requisitos específicos para la norma 27001, que es la del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, y los requisitos específicos para la 27002, que no nos olvidemos que es la norma que recoge todos los controles, la última versión, la 2022, los 93 controles para implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Entonces ahí era, yo soy una extensión, entonces se tiene que agregar estos controles. Medidas adicionales para esos responsables, medidas adicionales para los encargados. Y tenía los anexos que ya habíamos señalado, con controles y objetivos de control, para esos 2 roles claves en el tratamiento de datos personales. Pero tenía más anexos. Entonces, dentro de esos anexos estaba su relación con un marco que se creó en el 2011, que es el marco de privacidad, establece, digamos, los términos, que es la norma ISO IS 29100, y el anexo D, que es el marco, el mapeo que hace esa norma al Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Comunidad Europea. Y el anexo E era un mapeo hacia 2 normas, la 27018, que habla de esas buenas prácticas en nubes públicas que actúan como procesadores, o sea, como encargados en el caso colombiano, y la norma 29151, que es la protección de identificación personal, más enfocada en esos controles de protección. Eso era lo que tenía esa versión de 2019, y un anexo F que ayudaba, pues, oye, esto es una extensión, ¿cómo lo implemento? Entonces, el anexo F tenía 2 partes, cómo se aplicaba el documento y un ejemplo para esa implementación. ¿Listo? Entonces, eso era lo que teníamos en 2019. Ahora sí, miremos los cambios que tenemos. El primer cambio que tenemos en la norma tiene que ver con el nombre, ¿sí? Entonces, extensión de la norma, ahora hablamos de seguridad de la información, seguridad y protección, y hablamos de un sistema de gestión de información de privacidad con requisitos y directrices que hay que cumplir para lograr una certificación, ¿sí? Entonces, ese es el principal cambio. Ahí lo vemos de la información tomada de la propia página de la ISO. ¿Sí? Aquí una cosa importante, ayer comentaba esto, y en una clase que dicté el fin de semana también, una ventaja que tiene estas normas es que se revisan cada 5 años. En otro tipo de esquemas dependemos de que tengan recursos, ¿no? La norma tiene esa dinámica y hay unos grupos que trabajan para que estas normas permanezcan actualizadas. Y entonces aquí vemos lo que les decía. Hace 15 días se publicó la norma y uno puede irle haciendo seguimiento. Aquí uno puede ver cómo ella empieza desde cero y después por acá, cuando se revisa en 90-95, es cuando de pronto la norma va a ser retirada. Pero aquí estamos en esta publicación en la versión 2 de la norma. Aquí esquematizando, esto es textual de la norma, el principal cambio es que se redacta nuevamente el documento como una norma de un sistema de gestión independiente. Aquí dependía, esta línea significaba esa dependencia. Aquí en la nueva versión es un sistema de gestión independiente. Ese es el principal cambio, ¿sí? Y como todas las normas de sistemas de gestión, pues se habla de establecer, implementar, mantener, mejorar continuamente. Ahí hablamos de la mejora continua, un factor clave para la implementación de un sistema de estos, de un sistema de gestión de información de privacidad.
¿Qué otra cosa, digamos, trae como importante? Gestionar los riesgos relacionados con esa privacidad, con esa protección. Y se vuelve el corazón, digamos, de este sistema. Y vuelvo y repito un elemento clave, no solamente gestionar los riesgos, sino cómo mejoro continuamente. Tal vez la forma más sencilla de verlo es lo que permite hacer ese ciclo PHBA que habla de planear, de hacer, de medir, de evaluar si lo que se planeó finalmente fue lo que se hizo en términos de la gestión de esos riesgos asociados a la protección de datos personales y cómo puedo actuar o cómo puedo mejorar en un siguiente ciclo para que esa gestión que nos indicaba Iván al principio se haga de manera exitosa. ¿Sí? El alcance entonces cambia, ya no existe esa alineación con la 27001 porque ya dejó de ser un anexo. La política se exige como un requisito, ¿sí? Antes no lo estaba, ahora es un requisito. Roles y entonces, claro, al ser un sistema, pues un sistema no funciona en el aire y no funciona simplemente definiendo procesos y procedimientos. O la política, se requieren responsables y roles para esto. Entonces, se exige gestión de riesgo de privacidad, se requiere un y entonces hice esta para poder que ustedes visualicen de alto nivel, alcance, normatividad, términos y definiciones, pero entonces en la estructura que tienen las normas ISO desde el 2015 que buscan que esa sombrilla que les decía yo al principio se pueda dar para que todas las normas tengan la misma estructura, eso facilita que se puedan integrar. Entonces, en todos los sistemas ustedes van a ver que el numeral 4 de todos los requisitos de sistemas de gestión es el contexto de la organización. Yo siempre lo resumo como ese DOFA que hacemos nosotros para ver fortalezas, debilidades, ¿sí? Oportunidades y amenazas en torno a la temática que aborda el sistema como tal. El 5, que eran los requisitos para esa, específicos para la 27001, con el cambio de la norma, ya corresponde a lo que la estructura de nivel define para todos los sistemas de gestión, que es el liderazgo, ¿sí? El numeral 6 pasa a la planificación, entonces volvemos a mirar ese enfoque de ciclo PHBA. Entonces necesitamos liderazgo, necesitamos esa planeación, necesitamos recursos, que es lo que se resume en el numeral 7, que el 6 cambió de específicos para la norma de controles a la de planificación, estructura de alto nivel. El 7, que eran medidas adicionales para los responsables, se convirtió en el 7º, que es el soporte, vuelvo y repito, esos recursos que hacen que el sistema funcione, y las medidas adicionales para los encargados, que era el 8, se convirtió en la operación. En cómo se vuelve, después de que le da uno ese arranque a este sistema, cómo este sistema empieza a operar alrededor de la gestión del riesgo asociado a la privacidad de la información. La revisión de la gestión que se tiene que dar periódicamente. Y ahí, bueno, perdón, me devuelvo, voy muy rápido. En la revisión de la gestión y la mejora. Lo habíamos dicho al principio, mejora continua. Es un elemento clave porque eso es lo que va a impulsar que la protección de datos se mejore de manera continua. Los anexos, básicamente el anexo A se mantiene y lo que hace es que, digamos que se ajusta, digamos, la redacción. El anexo B, lo que está tachado es como estaba antes y como quedó. El anexo B ya habla de una guía de implementación, ¿sí? Para esos controladores. Entonces aparecen tres apéndices de ese anexo, que es la guía para controladores, procesadores y guía para ambos, ¿sí? Entonces ese es el anexo B. El anexo C se mantiene, aunque este marco de privacidad ya aquí me faltó ajustarlo, la última versión es 2024, se mantiene el anexo, no la versión que la más reciente es 2024, en ese entonces era 2011. El anexo D, que es el mapeo con el Reglamento General de Protección de Datos, también se mantiene, y lo mismo que el anexo E. El anexo F se ajusta y queda como correspondencia
a la norma 27.701. Entonces ese anexo se vuelve como esa herramienta para los que están haciendo la transición, ¿sí? Entonces, ¿cómo era? Precisamente lo que estoy haciendo aquí, ese anexo apunta a eso, o sea, ¿qué tenía antes la versión 2019 y qué tiene esta versión 2025? Y la bibliografía, ¿ya? Bueno, como el tiempo es corto, esto era un vuelo, un ejercicio de alto vuelo, pues también recordar, digamos, esos elementos que pueden hacer. Ya no hablamos de un programa solamente, sino que hablamos de un sistema de gestión de privacidad. Entonces hemos actualizado esas recomendaciones. Entonces lo primero es, bueno, ¿y cómo empiezo? Pues tiene que hacer un análisis de brecha. ¿Qué se le facilita ahora? Pues que ese análisis de brecha lo pueda hacer frente a los requisitos que plantea la norma. Entonces, hacemos un ejercicio de identificar cómo estamos para cada uno de esos requisitos de la norma y también es recomendable pues, que se miren los requisitos legales, regulatorios y contractuales que puedan aplicar para el tema de privacidad. Utilice un enfoque basado en procesos y ojalá en capacidades, entendiendo que la capacidad es la posibilidad de hacer algo y con esos enfoques de capacidades entonces combinamos procesos, personas, de tecnología, información como la suma que va a permitir esa habilidad para proteger los datos personales, pero ya con un enfoque de un sistema. Evitar esa sombrilla que les decía ahora, y vuelvo y cito el libro, que este nuevo sistema no se vaya a volver una sombrilla por allá aparte, que desligue la protección de datos personales, que es transversal a toda la organización, ¿sí? Apoyarse en el ciclo de vida del dato en el gobierno de los tratamientos. En mi investigación de la primera maestría en ciberseguridad, hablaba yo de eso. El principal problema es que todo mundo, cuando hay que asumir responsabilidades, dice, no, esos datos no son míos porque yo solo los almaceno o yo solo los capturo o yo solo me encargo de eliminarlos o yo los uso pero no mucho y entonces uno tiene que seguir el ciclo de vida del tratamiento del dato personal y eso implica identificarlo y establecer responsabilidades. Garantizamos la seguridad, la confidencialidad y los demás principios de la norma en cada uno de esos tratamientos que el artículo tercero de la ley 1581 define como capturar, almacenar, usar, circular que está limitado y eliminar los datos. Y alinear el sistema de gestión a la gestión de datos institucionales. Hay linajes de datos en las organizaciones y se combinan para generar información. Entender que los datos personales hacen parte de esa gestión de datos institucional. Uno de los mayores impulsores es el rol de seguridad de la información. Ya vimos la guía allí y va a ser un elemento clave para estos sistemas. Entender que la responsabilidad no solo cabe en él, sino en los procesos como primera línea de defensa. Una visión interdisciplinaria en la implementación. Esto no solamente, no, es que eso es de allá del oficial de seguridad. El sistema debe ser visto como esa base, esa gran capacidad que nos va a permitir generar valor público en torno a la protección de datos personales. Y finalmente el respaldo político para que un sistema de estos funcione tiene que ser de más alto nivel. Entonces, Iván, creo que cumplimos. Sí, muy en tiempo, Gilbert. Perfecto. No sé Vale. si nuestros participantes quieran comentar algo, qué les parece. Gilbert, justo también ahora que me mencionabas lo del Recorderis, ¿te acuerdas que bueno, hicimos también un curso corto sobre la 27.701? Voy a rescatarlo y voy a ver dónde puedo presentar Sí, sí, claro, es bien, bien importante y por eso yo creo que quedó muy bien puesto el título, ¿no? O sea, cómo ha evolucionado esa gestión y cómo pasamos de ser un tema tal vez cenicienta a hoy tener, ya no hablar de un anexo, sino de hablar de un sistema de gestión. Y un punto ahí, antes de que de pronto surjan preguntas. Tú hablabas de la inteligencia artificial. Uno de los principales riesgos en la gestión de la inteligencia artificial es precisamente que en estos modelos, sobre todo en la generativa, pues se violenten
los derechos asociados a la privacidad, a la protección de datos en los entrenamientos de estos modelos. Entonces allí se vuelve muy importante que en esa gestión de estas nuevas tecnologías se consideren todos los requisitos que tenemos que cumplir desde el marco normativo, ¿sí? Y lo que dictan las buenas prácticas para hacer ese uso de esas herramientas, que no decimos que estamos en contra de ello, sino que hay que hacerlo de manera ética y responsable, y para eso una norma como esta nos ayuda mucho con esa visión de un sistema integrado. Eso en cuanto a la privacidad en sistemas de inteligencia artificial. Y aplica, digamos, para también todas las otras tecnologías, los servicios en la nube, todo esto, digamos que la norma ayuda mucho a ese cumplimiento legal y ético de la protección de datos personales. Vale, perfecto, Gilbert. Bueno, no sé si de nuestro público alguien se anima, nos puede plantear la pregunta también en el chat, muy al lugar todas las que tengan o algo que nos quieran compartir. Gilbert, no sé si yo tengo como tal esta pregunta Ujú. porque la otra vez creo que yo lo estuve buscando. ¿Hay algún dato asociado a cuántas organizaciones o cómo está el nivel de adopción de esta normativa en Colombia? De pronto a nivel de Icontec o algo que nos puedas contar. Bueno, lo que pasa es que acuérdense que hasta hace 15 días era un anexo, ¿sí? Una extensión, ¿sí? Correcto. Lo Y que, lo que necesitaba que la empresa estuviera certificada en 27001, ¿no? Exactamente, entonces no hay una manera de verlo directamente porque como tal no era un sistema de gestión, pero a partir de la expedición de esta nueva norma que le da vida como un sistema de gestión, ya empezaremos a contabilizar y generalmente pues se dan esas transiciones de 3 años, eso es digamos como el estándar de la ISO, se dan 3 años para hacer la transición. Entonces me explico, si yo tenía un sistema de gestión de seguridad de la información, y había aplicado la extensión de la norma y había certificado mi sistema con los requisitos de la norma, puedo optar, si lo quisiera, a tener en 3 años máximo, ¿sí? Si quisiera, digamos, llevarlo a este sistema independiente, le dan 3 años, pero eso es algo que todavía, digamos, la ISO está definiendo, es un proceso, digamos, de lineamientos que ellos dan, pero digamos, la norma 60. Entonces, tendríamos que esperar un poco, Iván, para poder tener esas cifras, pero estoy seguro que va a pasar lo que pasó con la norma en el ICONTET, que se volvió la norma estrella, y con este uso intensivo que tenemos de inteligencia artificial, de los datos personales, de seguro que eso va a impulsar mucho la implementación de estos sistemas. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Gilbert. Bueno, no veo más preguntas allí. Yo nada más, pues tendría una corta pregunta, reflexión a partir de ese ejercicio, Gilbert, que tú ponías allí, porque sí nos preguntan y sí es objeto normalmente de consulta, el que la gente diga, bueno, me gustaría empezar a revisar esto, ¿de dónde arranco? ¿De dónde parto? Uh -huh, Porque, por supuesto, las organizaciones todas tienen, pues, por supuesto, asimetrías propias de la industria. Algunas tienen mayor nivel de uso frente a datos personales. Hay empresas que per se su negocio está alrededor de los datos, ¿no? A diferencia de pronto una empresa industrial que, por supuesto, pues su core de negocio es la transformación o algún tipo de aprovechamiento de materias primas. Pero en general, y me gusta mucho eso que mencionas de partir de un gap, hacer un análisis de brecha. A mí también me gusta siempre plantearlo porque nos permite como fijar muy bien los pies en la tierra de saber dónde estamos y cuál o qué tan
pues lejos puedo encontrarme frente a eso, ¿no? Pero no nada más en un ejercicio de me falta esta cantidad de requisitos como un checklist, sino verdaderamente algo que nos dé una luz sobre de dónde partir, sobre todo porque hay que también ser muy concretos Iván, y muy honestos. se fue tu audio, no te estoy escuchando. Ajá. ¿Ahí no me escuchan? Sí, ya te estoy Ah, escuchando. listo. Hay que ser honestos, decía yo, pues esto cuesta y esto genera también una serie de elementos, pues de necesidad de implementar pues toda una serie de recursos alrededor de ellos. Por ejemplo, Gilbert, y te consulto, también serviría mucho temas como, por ejemplo, medir qué tan maduros somos en la organización, en la implementación de estos. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, vamos a encontrar empresas certificadas ya en ISO 9000, en ISO 14000 o en ISO 18000, y por ende ya tienen también cierta relación con normas estándar, y creo que ahí también hay un terreno ganado importante e interesante. ¿Tú cómo ves ese tema también de medir la madurez? Iván, es que no te logré escuchar la última parte. Es que Vale. eh, Voy a cambiar acá a micrófono. Ahí sí me me escuchas. puedes volver a... Estabas hablando de ¿qué? De Ahí sí, iniciar. Gilbert. Sí, te escucho. Ok, ok. Vale, no, decía que junto con ese gap inicial, por ejemplo, también existen otros criterios, por ejemplo, para medir la madurez en las Ujú. organizaciones. Sí, Decíamos, no todas parten del mismo estado, ¿no? De la misma etapa, pero una empresa, por ejemplo, que está certificada en una norma como calidad, por ejemplo, hizo 9000, ya hizo su proceso de actualización a la actualización en los estándares más cercanos, o tiene, no sé, 14000 por temas de seguridad o 18000. También son empresas que de alguna forma ya han transitado y ya han dado pasos en temas de sistemas de gestión. ¿Cómo consideras tú también ese tema de medir la madurez en las organizaciones más allá de un simple gap o análisis? bueno, es una pregunta muy buena y yo te quiero comentar lo siguiente. A mí me gusta mucho el enfoque de capacidades. Cuando uno hace un enfoque simplemente de cumplimiento, lista de chequeo y si lo tengo o no lo tengo, pues generalmente ese cumplimiento es una foto, ¿sí? Y yo me llevo una foto. Pero resulta que la foto de hoy no va a ser la misma foto de mañana ni de pasado mañana. Entonces, digamos que estos enfoques que apunten, digamos, simplemente a cumplimiento, pues a mí me parece que se quedan cortos porque tal vez fue una buena foto, pero el sistema como tal es dinámico. Entonces, yo apuesto mucho por capacidades, ¿sí? ¿Y qué es una capacidad? Ya lo había mencionado, la habilidad de hacer algo. Y entonces esa habilidad que implica, y la mejor representación de eso es un cubo. Entonces, para entregar un servicio asociado, digamos, a esa capacidad, ¿sí? Por ejemplo, la capacidad de gestionar riesgos asociados a la protección de datos personales, pues eso implica procesos y procedimientos. Entonces yo tengo que medirlos. Desde la capacidad puedo medirlo como una dimensión. ¿Eso qué implica? Personas. Y muchas veces la implementación de estos sistemas falla porque es muy bonito los procesos, es muy bonita la política, muy bonito otros elementos, pero en esa parte que es el punto 7, que es soporte, que son los recursos, no se consideró las personas que iban a ejecutar esos procesos o al ser un tema transversal, resulta que dejan las responsabilidades en quien lidera el sistema cuando cada proceso tiene que hacerlo de manera independiente. Entonces, ese enfoque de capacidad me permite identificar procesos, personas, los datos y la información que se gestiona en estos procesos y la tecnología que se requiere. Un sistema de estos puede fracasar porque sea engorroso identificar esos volúmenes altos de bases de datos personales, esos linajes que se generan muchas veces cuando estos datos se combinan. Entonces, ese enfoque de capacidad
que generalmente se hace con mapas de calor, donde miro las diferentes dimensiones y las sumo, y hay una ventaja: las capacidades trascienden gobiernos. No, hoy está el gerente tal y esta pues así, pero es que la capacidad es la que permite hacer algo que es un servicio que es de la organización. Entonces, cuando hago estos enfoques de capacidades, la planificación y la transición con herramientas de arquitectura institucional, asociadas a arquitectura empresarial, pues se puede manejar mucho mejor. Entonces, para responder de forma concreta a tu pregunta, yo recomendaría hacerlo desde mediciones de capacidades. Capacidades para cada uno de los componentes que el sistema tiene, y ese puede ser una alternativa bien interesante, Iván. Y creo que hay otra pregunta en el chat, Iván. No, yo Sí. compartí ahí el link a la red, Ah, no, pero básicamente, se los dejo visible. Iván, antes te la leo. Ah, Hola Gilbert, qué gusto. ¿Cómo puede el oficial de privacidad integrar de forma efectiva los ok, controles de la súper. 27701 dentro de un sistema de gestión ya certificado en 27001 sin duplicar esfuerzos ni generar fricciones operativas entre áreas como seguridad de la información legal y tecnología? Don y Mauricio. Pues mira, Mauricio, eso es lo que existía antes en la 27701. O sea, tú tenías una extensión y básicamente lo que agregabas eras controles, ampliabas tu sistema que estaba solamente enfocado en la seguridad, confidencialidad, integridad y disponibilidad, pero resulta que ahora le agregas esos elementos que aporta la extensión de la norma para no solamente que la protección de datos sea ese control que dice por allá, acomódese a lo que le pida los requisitos legales y regulatorios de la legislación de donde se está implementando el sistema. Entonces, porque ese era solo el pedacito que tenía de privacidad. Entonces, para Mauricio, la recomendación sería, pues mira cómo estaba en el sistema anterior, ¿sí? Y básicamente es una extensión de control. Entonces ahí los puedes alinear. Y esto no quiere decir que a futuro no se puedan seguir haciendo implementaciones de esa manera, porque muchas veces por costos, pues no se pueden hacer la implementación de los dos sistemas. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Identifico los controles, que básicamente es lo que existía antes de que existieran estas normas. Lo que existía era un sistema donde gestionaba los riesgos, y dentro de esos riesgos se identifican los asociados a datos personales. No nos olvidemos que los datos estructurados se convierten en información, pues tengo un sistema de gestión de seguridad de la información, pues por ende ahí caben los datos personales. Entonces la recomendación es esa: identifica los controles, y la anterior norma lo facilitaba. Listo. Muchas gracias, Gilbert. No, Y bueno, con yo mucho creo gusto. que con esos elementos tenemos por lo pronto el agotado nuestro ejercicio del día de hoy. Vale. Agradecerle nuevamente a todos los participantes. Y bueno, les ruego que estén atentos, que estén conectados, porque constantemente estamos compartiendo información, estamos generando nuevos espacios como este. Y bueno, esperamos pronto volvernos a encontrar. Muchas gracias, y una feliz noche para todos. Gracias, Gilbert, nuevamente. Bueno, que estés muy bien. Chao.